Bueno, nos quedamos en resolver unos ejercicios. De esta lista de ejercicios escogí los que a mí me parecieron más interesantes. Empezando por los básicos, ¿no? Que es 7x menos 5, esa es nuestra función. La derivada de 7x menos 5, bueno, 7x sería una a por b, a valiendo 7 y x pues es la derivada de x respecto a x es 1. Y luego eso nos daría como resultado del primer término 7, su derivada es 7. Menos 5, la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada final de esta función queda como 7. Nuestro segundo ejemplo es 3x cuadrada menos x. Igual 3x cuadrada es una u a la n. Entonces n es 2. Entonces quedaría como 3 por 2, 6. X, 2 menos 1, 1. 6x menos x. La derivada de menos x es menos derivada de x entre la derivada de x es igual a 1, entonces menos 1. Entonces 3x al cuadrado queda como 6x menos 1. El consejo que yo puedo dar para derivar estas funciones pues es multiplicar la constante por el coeficiente, es decir 3 por 2, 6. Y luego x al cuadrado es nomás al 2 le quitas 1, al coeficiente le quitas 1. Entonces 6x. Y aquí pues la derivada de x siempre va a ser menos 1. Va a ser 1 pues. Acá está otro igual. Vamos a aplicar como que la misma lógica. 2 por 2, 4. X. 2 menos 1 es 1. Entonces 4x. Menos 3x. La derivada de x es 1. Entonces menos 3. Y la derivada de una constante es 0. Igual acá. 2 por 3, 6. X al cubo. Bueno, queda como 6. 2 por 3, 6. X, 3 menos 1, 2. Y le dará una constante, 0. Acá igual, 4 por 3, 12. X al cubo, 3 menos 1 son 2. 2x cuadrado. 3 por 2 son 6. Y luego x, 2 menos 1, 1. Y la constante, 0. Aquí, pues, se sigue aplicando la misma lógica, pero hay que tener un poco de cuidado con los signos. Aquí es 2. Bueno, primero que nada hay que entender qué significa el exponente negativo. Porque puede ser que esta ecuación no estuviera escrita así. En este caso es la 11 y sí está escrita así. Pero puede ser que no sea así y ahorita vamos a ver eso creo que en los próximos ejemplos. ¿Qué significa un x a la menos 3? Bueno, significa que x está dividiendo a 2. O sea que x realmente es una fracción y es el denominador. Eso significa el menos 3. Entonces, pero sí, se sigue aplicando lo mismo. 2 por menos 3, menos 6. X a la menos 3, bueno, menos 3 menos 1 es menos 4, entonces es menos 6x menos 4. Más, y luego 3 por menos 1, pues es menos 1. Entonces es menos, 3 por menos 1 es menos 3, disculpa. Entonces, menos 3, x menos 1 menos 1, menos 2. Esto lo podemos reescribir de otra forma, como menos 6 y x, como decía, a la menos 4 representa que está en el denominador. Entonces es una x a la cuarta menos 3 entre x a la menos 2. Igual, significa que x está en el denominador, o sea, en la parte de abajo de la fracción. Entonces realmente es una x cuadrada. Igual aquí, x a la menos 5 es menos 5. Recordemos que es como si tuviéramos una x a la menos 5, entonces menos 5 por 1, pues menos 5. Y luego x menos 5 menos 1 menos 6. Igual acá. X por, menos 2 por 1, menos 2. X menos 2 menos 1, menos 3. Y lo podemos reescribir como menos 5 dividido de 5 a la 6. Pero eso en la parte de abajo o sea, en la parte de abajo de la fracción en el denominador. Igual esta. Aquí pues aquí lo que se recomienda, lo que yo recomiendo hacer es reescribir esto. Aunque sí hay una fórmula para resolver cuando x está en el denominador,
es más fácil usar la de u a la n. Y lo que yo recomiendo pues es reescribirlo. 2 por 3, como 3x cuadradas están multiplicando 3 por el x cuadrado. Podemos dividirlos. Mientras sea una multiplicación no hay problema con esto. Cuando es una suma hay que tener más cuidado en eso, pero aquí se puede hacer eso. Entonces es 2 tercios de x a la menos 2. Me hace que la x la subimos hacia arriba, hacia el numerador, como un menos 2. Entonces, y bueno, menos 2 tercios, ¿no? Entonces 2 tercios de la derivada de x a la menos 2 va a ser menos 2x, menos 2 menos 1 menos 3. Y menos 2 tercios pues es una constante, entonces se elimina. Entonces nos queda como 2 tercios de menos 2x a la menos 3. Esto es 2 por 2, 4. El denominador sigue siendo 3, 3. X a la menos 3. Entonces nos quedaría como menos 4. El x a la menos 3 lo pasamos para abajo como x a la 3 en el denominador. Y queda como menos 4 tercios de... Bueno, menos 4 entre 3 por x al cubo. Mismo caso acá. Es 1 entre 3x. Es un tercio de x a la menos 1 más 3x. X a la menos 1 nos va a quedar como menos 1 menos 1x por menos 1x elevado a la menos 1 menos 1 a la menos 2. ¿Qué es esto que está aquí? Este menos 1 representa este menos 1 que es el exponente, ¿no? Y pues esto estaba multiplicando por un tercio, entonces sigue multiplicando por un tercio. Ya va a ser menos un tercio, x a la menos 2. Y la derivada de 3x pues es 3. Entonces nos queda reescribiéndolo como menos 1 entre 3x cuadrada más 3. Esta es más fácil aunque se vea más larga. Igual separamos 3x, que son las constantes, 3x 4 tercios y un medio. Ve, así que aquí es un medio. En esta parte de acá de x entre 2 es un medio de x. Entonces simplemente queda derivar x a la 4, x a la 3 y x. La derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Y luego la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y la derivada de x es 1. Y la derivada de una constante pues es 0. Entonces 3 quintos por 4x cúbica menos 4 tercios por 3x cuadrada más un medio por 1. 3 por 4, 12 entre 5, x cúbica, menos 4 por 3, 12 entre 3, x cuadrada, más un medio por 1, pues un medio. 12 quintos se queda igual, por x al cubo, menos 4, 2 entre 3 es 4, entonces menos 4x cuadrada, más un medio. Y pues esos son los ejercicios que preparé, espero que hayan sido de utilidad.